El ingenioso plan quevediano de la defensa de Lerma en tiempos de Felipe III contra sus detractores consiste en insertar valoraciones positivas de su gobierno en un texto de carácter universal, pensado no sólo como un manual sobre el precepto privado, digno de ser imitado por los colaboradores reales, sino también como un escrito que legitime el régimen de privanza. Una interesante desviación de la línea representada por los moralistas políticos la realiza Quevedo al aplicar un criterio pragmático a la hora de hacer una división entre los dos géneros principales de privanzas, las perecederas y las duraderas, y sobre todo al definir las últimas como las que obedecen a la inclinación natural, a la virtud o el vicio. Don Francisco, al abogar por el sistema de privanza, refuta los argumentos utilizados por los oponentes de tal régimen y defiende la existencia de un único privado porque natural es en todos los hombres inclinarse más a uno que a otro, como se ve en todas las ocasiones que un hombre ve hacer a otros muchos arrimándose a uno siempre. Al mismo tiempo, Quevedo hace hincapié en la desigualdad de rango social entre el monarca y su colaborador, porque dos señores en nada hallan paz. Eso es histórico. Esta observación también la ilustra con una figura simbólica utilizada antes por Lipsio, donde aparecen por un lado el príncipe Sol y por el otro el ministro Luna, que debe esconderse de aquel para no competir en luz, y ausente de él ha de suplir como pudiere su falta. De esta manera, don Francisco reduce la función del privado pues a la de un simple ayudante del rey que le alivia el trabajo, pero que en momento alguno usurpa sus funciones. Siguiendo avanzando la obra, pues en un momento determinado recuerda al valido que aunque es dueño de la voluntad del soberano, no debería abusar de su posición privilegiada por persuadirle consejos y forzarle, sino asesorar e inclinar al rey a tomar las decisiones convenientes para el reino. Asimismo, marca los límites de su oficio con respecto a otras instituciones y sobre todo hacia los cuerpos consultivos, señalando que si han de dejar su autoridad a los consejos, jueces y ministros, no le queda al rey, en este caso, cosa alguna. Ya muere Felipe III y ante la subida al trono de Felipe IV y la llegada al poder de un nuevo equipo de gobierno donde las funciones del privado se reparten entre dos personajes, Baltasar de Zúñiga, por una parte el primer ministro que se hace cargo de los negocios de Estado, y el conde de Olivares, todavía no es duque, que es el sumiller de corps porque goza de la máxima amistad y confianza del monarca. Por otra parte, la existencia de varios privados puede explicarse a la luz del programa de reformas del equipo de Olivares, orientado a recuperar en el ámbito administrativo la herencia del rey prudente. Recordar que Felipe II, desde el principio de su reinado, se rodeó de varios favoritos, cambiando con el paso del tiempo los unos por los otros. Y a pesar de que estos pudieran influir en las decisiones reales, su participación en la gobernación de la monarquía no implicaba la debilidad del monarca, todo lo contrario, sino que constituía una respuesta a los problemas que presentaba
la extrema burocratización de la administración española. No hay que olvidar que reinando Felipe II, y en la forma de gobernar que tenía de ese carácter personal, imagínense ustedes lo siguiente. Se muere el jefe de la Audiencia de Lima. Entonces hay que comunicárselo al rey. Quiere decir que hay que atravesar América para llegar a la costa occidental, es decir, al Atlántico, recorrerse la distancia que hay desde la costa oriental americana hasta la costa occidental española y luego recorrer toda la distancia que hay, depende de donde hubiera desembarcado, pero imagínense ustedes que ha desembarcado en Sevilla, que casi era lo normal. Pues agárrense ustedes que hay pues como unos 500 kilómetros, más o menos, entre Sevilla y Madrid. Luego hay que llegar al Escorial. Hay que entregar el dato de que ha fallecido el oficial de la Audiencia de Lima, en Perú. Y entonces eso tiene que pasar pues por los filtros del privado del rey, de los secretarios, etc. Y por fin, Felipe II, en un momento determinado, decide lo que corresponda. Y entonces hay que volver a hacer el mismo viaje, solo en el sentido contrario. Dejando aparte las posibilidades de que hubiera un naufragio o cualquier otra cosa, el tiempo que se tarda en hacer este recorrido puede calcularse así, a grosso modo, como en un año. Es decir, que calculando por lo bajo, un año para venir de Perú a Madrid, el tiempo que se tarde, vamos a ponerle un tiempo breve, vamos a ponerle 6 meses. Y luego otro año para volver a Lima, Perú. Simplemente háganse ustedes una imaginación de lo complicado que debía ser reinar en tiempos de Felipe II, como cuando dicen determinadas personas, el imperio español nunca se ponía el sol. Entonces, claro, en este sentido, pues el conjunto de los colaboradores más cercanos que menciona Quevedo puede entenderse pues como una alusión al Consejo Privado de Felipe II, la llamada Junta de Gobierno, situada por encima de las demás instituciones de gobierno y orientada a ayudarle a definir la política a seguir y acciones de los consejos reales. El contexto histórico-político en que se desenvuelve la política de Dios determina inevitablemente las coordenadas sobre las cuales don Francisco estructura su propia reflexión sobre la privanza. Y valiéndose de su propia experiencia con el antiguo régimen, advierte al joven rey, estamos hablando de Felipe IV, del peligro que constituyen para él los válidos ambiciosos, censura la negligencia de su difunto padre y le anima a ejercer personalmente la soberanía. Hay un intento de recuperar, pero por alguna razón de recuperar la forma de gobernar de Felipe II, pero es evidente que el término que la historia utiliza para hablar de Carlos I y de Felipe II, llamándoles los 3 mayores, coincide perfectamente con que a Felipe III, a Felipe IV, incluso a Carlos II, les llame los Austrias menores. Bueno, entonces, dicho esto, pues, como digo, Quevedo advierte al joven rey del peligro que constituyen para él los válidos ambiciosos, censura la negligencia de su difunto padre y anima a Felipe IV a ejercer personalmente la soberanía. Entonces, don Francisco, de Quevedo, por supuesto, intenta convencer de que el poder pertenece exclusivamente al monarca
y éste debe rodearse de ministros que no obstaculicen el desempeño de su misión. Los que quieran apropiarse de las prerrogativas regias merecen un tratamiento severo e insiste en que el oficio real no admite sustituto alguno, sino que requiere una dedicación completa por parte del soberano. A la vez que ensalza la figura del soberano, Quevedo desarrolla en su obra una imagen francamente adulatoria de su favorito, ya porque a la muerte de Baltasar de Zúñiga en 1622, el conde de Olivares se convirtió en el único privado de Felipe IV. Y entonces, como es habitual y como sucede en todas las cosas, incluso en los tiempos actuales, entonces por aquel entonces, cuando Olivares empieza a ejercer un poder omnímodo, le suena, ¿verdad?, empezó a despertar protestas de la gran nobleza. Consciente de las semejanzas de su estrategia de reforzar la autoridad real y la táctica de aislamiento del monarca practicada por Lerma, pues el ya conde duque se había propuesto rectificarlo. Por eso la revitalización del cargo de caballerizo mayor y la creación de otros como los de gentileshombres, censores, desempeñados por los allegados del valido, constituían también a los ojos de los cronistas, el autor del trabajo en el que yo me fundamento para decir estas cosas, los llama los cronistas áureos. Pues ellos constituían un intento de limitar el acceso al rey. Que tengan muy buena tarde.